Vamos a tejer este pan tradicional en estambre delgado o en hilo tipo cristal, pero es un poco más grueso. No es el común que usamos para los bordes de las servilletas o para bordar. Es un poquito más grueso. Si no lo consiguieran, pueden utilizar estambre delgado. Comenzamos tejiendo en color beige. Hacemos 6 cadenas. Y en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a hacer 2 macizos juntos. Estos puntos los cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Aquí ya tenemos 3 puntos juntos en un solo punto. Voy a hacer un macizo solo en el siguiente punto. Y en el último, 5 macizos juntos. Tejí de este lado de la cadena, voy a continuar formando un óvalo y ahora vamos a tejer de este lado. En el primer punto libre que encuentro voy a hacer un macizo solo y en el último punto 2 macizos juntos. Cierro esta vuelta con un punto deslizado en la tercera de las 3 cadenas que tejimos al inicio. Vean cómo debió quedar. Vamos a continuar tejiendo en redondo todas las vueltas por el derecho. Y comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. En el mismo punto donde cerré la vuelta anterior voy a hacer 2 macizos juntos, que con las 3 cadenas suman nuevamente 3 puntos juntos en un punto. Después voy a hacer 5 macizos, uno en cada punto. Ahora en el siguiente punto voy a tejer 3 macizos juntos. Termino esta vuelta haciendo 5 macizos, uno en cada punto. Y la voy a cerrar en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio con un punto deslizado. En la vuelta 1 nos quedaron 12 puntos, en esta vuelta 2 nos deben quedar 16. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 3 macizos, uno en cada punto, que sumados a las 3 cadenas nos quedan 4 macizos. Después, sobre los siguientes 4 puntos voy a hacer 2 disminuciones en macizos, son disminuciones simples. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cierro juntos. Esta es la primera disminución. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cierro juntos. Esta es ya la segunda disminución. Después voy a tejer 4 macizos, uno en cada punto.
y sobre los 4 puntos que quedan voy a tejer nuevamente las 2 disminuciones que hice aquí. Esta es la primera. Y la segunda. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 que tejimos al inicio. Vamos a tejer una vuelta más con 12 macizos, iniciando con 3 cadenas, haciendo un punto en cada punto y cerrando la vuelta como las anteriores en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5, en la que vamos a tejer un punto en cada punto, excepto en el último, en el que debemos hacer 2 puntos juntos. Este sería un aumento, por lo tanto nos deben quedar 13 puntos en esta vuelta, que se va a cerrar en la tercera cadena de las primeras 3 que tejimos con un punto deslizado. Al terminar vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y vamos a hacer otra pieza igual, pero dejando pendiente el hilo, porque con ese vamos a continuar tejiendo. Una vez que tenemos tejidas ya las 2 piezas, recuerden que rematamos una, la otra no, las vamos a colocar de modo que quede a la vista el cierre de la vuelta en los 2 casos. Y comenzamos a tejer aquí y vamos a unir a esta otra pieza. Comenzamos con 3 cadenas y un macizo en el primer punto libre que encuentro. Después cargo mi gancho, saco un punto en el mismo punto en donde acabo de tejer y paso a la siguiente pieza y saco un punto en el primer punto que encuentro libre. De esta forma. Entonces aquí me quedaron 4 puntos en el gancho, los voy a cerrar todos de 2 en 2. Cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos. Este punto lo cerré en 3 pasos. Después, en el punto donde acabo de tejer o donde saqué el siguiente punto de esta segunda pieza, voy a hacer un macizo. Ahora voy a tejer un punto en cada punto de esta pieza hasta llegar al centro. Hasta aquí tejí 11 puntos. Voy a hacer un macizo en el último punto de esta pieza y voy a repetir la unión que hice en la parte de atrás. Cargo mi gancho, saco un punto del último espacio en donde acabo de tejer, paso a la siguiente pieza, saco un punto del primer punto que encuentre libre. Después esos 4 puntos que me quedaron en el gancho los cierro de 2 en 2. Cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos. Después, en el mismo punto en donde acabo de tejer, voy a hacer otro macizo. Y a partir de aquí, un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de las primeras 3 que tejimos. Debimos terminar con 28 puntos. Esos 28 puntos los vamos a tejer por 2 vueltas más, un punto en cada punto. Cada vuelta se va a comenzar con 3 cadenas y se va a cerrar en la tercera cadena de las 3 que hicimos en un principio. Hasta aquí llevamos tejidas 8 vueltas, contando desde el inicio de una de las piernas hacia arriba.
Les recuerdo entonces aquí 12 puntos, 16, 12, 12, 13. En esta siguiente vuelta, que es la número 6, nos deben quedar 28 puntos que tejimos por 3 vueltas. Vamos a iniciar entonces la vuelta número 9, que va a llevar un punto en cada punto en los puntos centrales, tanto de enfrente como de atrás, y en los costados 2 disminuciones simples como las que tejimos aquí. Hacemos 3 cadenas. Vamos a tejer 7 macizos. Con las 3 cadenas sumarían 8 puntos. Y sobre los siguientes 4 puntos vamos a hacer las primeras 2 disminuciones simples. Aquí está la primera. Y esta es la segunda. Ahora vamos a tejer 10 macizos, uno en cada punto. Y hacemos sobre los siguientes 4 puntos las 2 disminuciones simples que van en este costado. Aquí está la primera. Y la segunda. Vamos a terminar esta vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. Y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 que tejimos al principio. La vuelta número 10 lleva las mismas disminuciones en los costados. Hacemos 3 cadenas. Y enseguida 5 macizos, uno en cada punto. Que con las 3 cadenas suman 6 puntos. Enseguida las 2 disminuciones. Ahora 8 macizos, uno en cada punto. Después las 2 disminuciones. Finalmente 2 macizos, uno en cada punto.
y un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio para cerrar esta vuelta. En la vuelta número 9 reducimos 4 puntos, llevábamos 28 en la vuelta número 8, aquí debieron quedar 24 y en la vuelta número 10 20. Vamos a tejer una vuelta más de 20 puntos, de 20 macizos, que comenzamos con 3 cadenas y hacemos un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, que vamos a cerrar en la tercera cadena de las 3 que tejimos al inicio con un punto deslizado. Ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer 2 aumentos en cada una de las orillas. Hacemos 3 cadenas que sustituyen al primer macizo, después 7 macizos, en total nos quedan 8 puntos. En el siguiente punto vamos a tejer 3 macizos juntos, aquí estarían ya los 2 aumentos. Ahora vamos a tejer 9 macizos, uno en cada punto. Y hacemos ahora el aumento en el otro lado, 3 macizos juntos en el siguiente punto. Terminamos esta vuelta con un macizo en el último punto y la cerramos en la tercera cadena de las 3 que tejimos al inicio con un punto deslizado. Aquí nos debieron quedar 24 puntos que vamos a tejer por 2 vueltas más, un punto en cada punto. Esas 2 vueltas se van a comenzar cada una con 3 cadenas y se van a cerrar en la tercera de las primeras 3 cadenas que tejimos. Vean cómo va quedando. En esta vuelta, que es la número 15, se va a comenzar con 3 cadenas y vamos a hacer 3 disminuciones en cada uno de los lados. Después de las 3 cadenas voy a hacer 7 macizos. Que sumados a las 3 cadenas son 8 puntos. Sobre los siguientes 6 vamos a hacer las 3 disminuciones. La primera, la segunda, y la tercera. Ahora vamos a tejer 6 macizos, uno en cada punto.
Aquí nos quedan libres los últimos 4 puntos. Deberíamos tener 6 para hacer las 3 disminuciones de este costado, pero vamos a hacer únicamente 2 y enseguida les muestro cómo hacer la tercera. Esta es la primera. La segunda. Y para disminuir el punto que me falta voy a cerrar la vuelta en el segundo punto, de modo que voy a omitir este primero y ya es la tercera disminución. Aquí nos debieron quedar 18 puntos. Les estoy mostrando cómo tejer las 2 últimas vueltas, esta y la que sigue. Pero se tendrá que poner el armazón antes o el relleno, por lo que deberán tejer de inicio solo hasta aquí. Y estas vueltas ya que esté colocado lo que va a llevar como soporte. Entonces esta última vuelta va a ser en medios puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto libre que encuentre. Después una cadena, sacamos un punto del punto donde acabo de hacer el deslizado y un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí tengo una disminución. Después voy a hacer 3 medios puntos, uno en cada punto. Y enseguida voy a hacer 3 disminuciones. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo y los cierro juntos. Aquí está la primera. Un punto del primer punto, un punto del siguiente y los cierro juntos. Esta es la segunda. Un punto del primer punto, un punto del siguiente y los cierro juntos. Esta es la tercera. Enseguida hago 3 medios puntos, uno en cada punto. Voy a hacer 2 disminuciones sobre los últimos 4 puntos. Voy a cerrar esta vuelta en el primer punto que tejí con punto deslizado. Aquí en total nos debieron quedar 12 puntos porque hicimos 3 disminuciones de este lado y 3 de este. Vamos a dejar un tramo de hilo como de 30 centímetros para poder cerrar por completo. Ahora con el mismo estambre en color beige, el mismo número de gancho 2.5, vamos a tejer 2 piezas iguales. A una de ellas al terminar se le va a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera, y a la otra se le va a dejar suficiente hilo para poder unir ambas piezas. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 5 macizos. Que sumados a las 3 cadenas de inicio nos quedan 6 puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Buscamos el primer punto que tejimos y hacemos un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Vamos a tejer en círculo. Un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Después un punto en cada punto. También en macizos.
y cerramos esta vuelta del primer punto que tejimos, o sea, en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio en esta vuelta. Estas 3 cadenas sustituyen de alguna manera al primer macizo o al primer punto, y como tejimos un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta, aquí ya hicimos un aumento, automáticamente así nos queda. En la primera vuelta nos quedaron 6 puntos, en la siguiente 7, y vamos a hacer una vuelta más igual a la segunda, iniciando con 3 cadenas, haciendo un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y después un macizo sobre cada uno de los puntos que quedan hasta terminar con 8 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar al igual que las anteriores en el primer punto que tejimos o en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio. La vuelta número 4 se inicia con 3 cadenas y no en el punto donde cerramos la vuelta anterior, sino el siguiente que encuentro libre voy a hacer un macizo. Aquí ya no vamos a hacer aumento. Después tejemos un macizo en cada uno de los puntos que quedan. Y debemos terminar con 8 puntos también. Cerramos esta vuelta entonces como las anteriores, con un punto deslizado en el primer punto, y vamos a tejer 2 vueltas más de 8 macizos, tal y como hicimos esta vuelta número 4. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Les voy a explicar cómo tejer la vuelta número 7, y con esas mismas instrucciones van a tejer ustedes la vuelta 8, 9 y 10. Hacemos una cadena. En el primer punto un medio punto alto en el segundo punto, una vareta en el tercer punto, un macizo en el punto número 4, un macizo en el punto número 5, una vareta en el punto número 6, un medio punto alto en el punto número 7 y un medio punto en el punto número 8. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar cada vuelta. Vean cómo va formando una curva. La siguiente vuelta, que es la vuelta número 11, se va a comenzar con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 8 macizos. Esta vuelta se va a cerrar en la tercera cadena de las 3 que tejimos al inicio. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo como de unos 20 centímetros para poder unir a la otra pieza, porque recuerden que debimos tejer 2 piezas iguales, rematar una y esta segunda no.
y en esta parte vamos a unir. Lo que vamos a hacer es tomar solamente la parte exterior de la cadena de la pieza de arriba y la parte exterior de la cadena de la pieza de abajo, punto por punto, procurando no ajustar demasiado el hilo porque el tejido no debe encoger. Se debe ver lo más natural posible, como si estuviera tejido en forma continua. Al terminar vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos con el siguiente paso. Con un fragmento de hoja de papel vamos a hacer un pequeño molde. Esta hoja debe de sobrepasar la medida de largo y de ancho de nuestro tejido. Primero la vamos a doblar a la mitad y sobre esta línea que vamos a marcar vamos a colocar el cuerpo de nuestro pan de modo que quede centrado. Vamos a marcar el contorno todo alrededor y una vez que esté marcado doblamos nuevamente por la mitad y vamos a hacer una línea 3 milímetros adentro de la que ya marcamos y sobre esa vamos a recortar. Ya que tenemos nuestro molde vamos a colocarlo sobre una charola de material térmico que tenga la medida de altura de nuestro molde. Marcamos nuevamente y recortamos con tijeras y nos debe quedar algo así. Recordarán que les dije que debemos tejer hasta aquí, aunque les di las instrucciones para terminar esta pieza, porque esta especie de armazón debe entrar aquí. Entonces esta parte estaría muy estrecha, fuimos cerrando los puntos. De modo que tejimos hasta donde les indiqué y vamos a tratar de hacer entrar esta pieza aquí. Lo primero que hay que hacer es ensanchar un poco el tejido, en especial en la parte del cuello. Después ensanchamos un poco los tobillos. Y aquí ya quedó dentro nuestro armazón. Ahora sobre esta pieza, y con mucho cuidado para no quebrarla o no perforarla con el gancho, vamos a terminar de tejer. Son 2 vueltas las que nos faltan. Cosemos con el hilo que dejamos de la misma forma que unimos los brazos. En este caso sí tratamos de fruncir solo un poco para que le dé la forma redondeada aquí, no quede recto. Una vez que ya está terminado, vamos a continuar tejiendo ahora en color rosa. Vamos a tejer ahora en color rosa el mismo tipo y el mismo grueso de estambre, el mismo número de gancho 2.5, lo que sería el azúcar en color rosa que lleva el pan. Esta se va a tejer sobre el tejido, sobre esta pieza. Vamos a hacer un contorno dejando solamente un punto en la orilla libre en todos los casos, todo alrededor. Solo un punto va a quedar libre y con el mismo estambre se va a trazar una línea divisoria hasta aquí. Entonces es todo alrededor más una línea en medio.
Vamos a colocar el gancho de esta forma entre la penúltima y la última vueltas. No es en un punto exacto. Hacemos 3 cadenas. Vamos a pasar 2 puntos sin tejer. Y levantamos el siguiente y hago un punto deslizado. Estos son arcos que vamos a tejer de 3 cadenas y un punto deslizado, más o menos a la misma distancia del primero de los arcos. Debe medir lo mismo aquí abajo de cada arco, en esta parte y en estas dos de aquí. En todo lo demás, que los puntos van verticales, vamos a atravesar de esta forma, digamos la base de este punto, saco el gancho a un lado o en la parte de afuera y hago un punto deslizado, 3 cadenas. Entro por la base del macizo de la siguiente vuelta, salgo por un lado de él y ahí hago un punto deslizado, 3 cadenas. Entro por la base del siguiente punto, salgo a un lado de él y hago un punto deslizado. Y así en todo el contorno. Vean que este borde queda casi en la orilla, pero se debe de ver un punto siempre. Y así hasta terminar aquí. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y continuamos tejiendo la línea central. De esta forma debió quedar. Hicimos un punto deslizado para cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos. Vamos a pasar con punto deslizado al centro de este arco. Hacemos 3 cadenas y vamos a bajar por el centro, procurando dejar los mismos puntos en un lado y en otro en cada vuelta. En mi caso, en esta vuelta tiene 10 puntos, tengo que entrar en el centro dividiendo 5 y 5 y ahí saco el punto para hacer el punto deslizado. 3 cadenas, paso a la siguiente vuelta y hago lo mismo entre un punto y otro. Si son pares los puntos, si es número non, vamos a colocar el gancho en vez de entre un punto y otro en la base del punto central. Y hacemos el punto deslizado. Y así hasta llegar a este arco del centro, en donde vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Les comento que en la parte de arriba deben quedar 3 arcos y en cada una de las curvas también. En esta parte dejamos libre una vuelta, no seguimos sobre la línea de la división, sino que una vuelta arriba. Ahora en el arco que está antes de donde colocamos esta línea, voy a fijar el estambre. Hago 3 cadenas y en el siguiente arco un punto deslizado. 3 cadenas y en el primer arco del centro
un punto deslizado, tres cadenas, y en el siguiente arco libre que encuentro del lado de arriba o del lado de afuera hago un punto deslizado, tres cadenas, y en el siguiente arco del lado interno o del lado del centro hago un punto deslizado. Y eso voy a repetirlo hasta terminar. Tres cadenas, un punto deslizado en el arco de la orilla, tres cadenas, un punto deslizado en el arco del centro, y así como en zigzag hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y comenzamos a hacer lo mismo de este lado. De esta forma les debió quedar ya terminada esta pieza. Vamos a hacer lo mismo sobre los brazos, pero en este caso solamente, no en toda la pieza, sino en las primeras 7 vueltas de cada uno de los lados. Lo que va a llevar diferente va a ser la cantidad de cadenas. Digamos que en donde está angosto vamos a hacer solamente una cadena y un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado de este lado y así. Y en la parte que está un poco más ancha, porque fuimos aumentando los puntos, vamos a hacer dos cadenas y un punto deslizado, dos cadenas, un punto deslizado, hasta terminar. Vamos a cortar el hilo en ambos casos, o cortar el sobrante con aguja lanera, y procedemos a armar. Y esto es muy simple. Vamos a colocar los brazos por el revés, hacia arriba, la primera pieza que hicimos encima, y a la altura del cuello vamos a cruzar los brazos de esta manera. Van a decidir ustedes si coser o pegar. Pueden ustedes observar que da el suficiente volumen el tejido en color rosa. Sin embargo, si ustedes quieren, además de el armazón que pusimos, colocar por dentro un poco de relleno, pues también pueden hacerlo. Y así es como quedan ya terminados. Espero que te haya gustado este trabajo y nos vemos en el siguiente video.